Bendecidos hermanos, con toda bendición. Estamos nuevamente llegando a un viernes de bendición aquí con nuestro hermano Pastor Romeo Guevara. Hermano bendecido, ¿cómo te encuentras? Pues bien, gracias a Dios aquí ya cerrando el fin de semana del mes de abril, rápido. Rápidamente, ¿verdad? Sí, yo creo que, eh, bueno, estamos aquí en Guatemala. Te quiero contar nuevamente con una situación que dice el Ministerio de Salud Pública de contagios altos nuevamente, así que estamos orando por la iglesia, por el pueblo, por la nación entera, que Dios con su misericordia nos guarde, ¿verdad? Y, Así es. y gracias por estar aquí nuevamente. Ahí los hermanos siempre están gozosos y realmente muy agradecidos con el estudio del Salmo 23 que nos estamos gozando conocer al pastor del Salmo y no el Salmo del pastor, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Pues correcto. si quieres oro, hermano, para empezar. Vaya, de acuerdo, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú estás utilizando a nuestro hermano para eh, que la palabra nos hable del pastor del Salmo, eh, ese pastor que nos cuida, nuestro pastor que nos ayuda en todo momento. Oramos, Señor, porque ese pastor cuide hoy a toda la gente en todos los países, especialmente en nuestras naciones, a todos los que están enfermos en COVID, Padre, ayúdalos, darles fortaleza, darles fuerza, que su sistema respiratorio, inmunológico funcione correctamente y que podamos ser un Amén. testimonio vivo del poder de Dios. Gracias por nuestro hermano, gracias que está aquí ya listo y dispuesto a darnos una entrega de estos dones maravillosos que has puesto en su corazón y ponemos oídos de discípulos para escuchar tu palabra conforme a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a faceta del Salmo 23. Estamos hablando de una serie del Salmo que habla sobre aligerar nuestro equipaje, reflexiones de la vida, es el Salmo 23. Ya vimos como que el pastor del Salmo es Jehová y Jehová es mi pastor, ¿verdad? Cómo él puede hacer muchas cosas en nuestras vidas y ya vimos varias características de esto. Ahora, en esta tarde quiero que hablemos sobre varias cosas importantes con respecto a la siguiente frase. Una de las cosas que quisiera comentarles es que hay un problema que aflige a más de 270 millones de personas y muchas personas dicen que es un problema que causa la muerte a muchas personas que por otro lado dicen también que este problema es muy costoso y eh, se calcula que anualmente hace casi 1.000 millones de dólares se desarrollan durante toda este problema que se da a cada momento y a cada instante. Es muy costoso, que según algunos cálculos anualmente se gastan unos 70 mil millones en productividad. Por otro lado, también no hay distinción del este mal. Dicen que lo sufren los adolescentes, lo sufren los adultos, lo sufren las jóvenes, las mujeres, y es, es un problema muy serio. Los estudios demuestran que el 64% de ellos, de esas personas, culpan
al mal rendimiento o culpan el bajo rendimiento escolar y los alumnos lo sufren, también los adultos sufren. Los investigadores dicen que los casos más graves se encuentran entre los 30 y los 40 años de edad de lo que está ocurriendo con este problema. Por otro lado, eh, eh, un estudio sugiere que la condición impacta a casi al 5% de la población super 65 años. El problema es que la gente no puede dormir. Lo que hablamos del problema del insomnio. Eso es lo que muchas veces está afectando a muchas personas. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en las personas que no pueden descansar? Para serles honestos, la mayor parte de mi vida no he tenido problemas con insomnio. Es más, quizás mi problema es que tengo demasiado sueño todas las vidas. No es tanto dormirme, sino mantenerme despierto. Sin embargo, hace muchos años, cuando estaba en el seminario, pasé un tiempo de insomnio, quizás unos 6 meses, que no podía dormir, y fue debido a las consecuencias de una medicina que tomé. Y realmente es un problema muy, muy frustrante porque el no poder dormir genera ansiedad de no poder dormir, y eso genera que no puedes dormir y se hace un ciclo completo, y muchas personas no son capaces de dormir. Eh, por eso es que el salmo que nosotros vemos ahora, estamos hablando de esta porción. El salmista dice, David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta es la porción que sigue a continuación del salmo. La verdad es que las personas con demasiado trabajo y poco sueño van al lugar del reclamo de la vida, del equipaje de la vida, y recogen el bolso del cansancio. Algunos no lo cargan, sino que se lo cuelgan de los hombros para caminar por la calle. Lo arrastran como bien con un obstinado perro. El tedio cansa, y la pregunta que uno nos dice es: ¿por qué estamos tan cansados? ¿Por qué es que tenemos esa falta de sueño? ¿Por qué estamos tan cansados? Eh, Quizás si leemos recientemente el periódico, vamos a ver que hay mucho problema, muchas dificultades. A veces añoramos la vida del campo, del mar, y nos vemos navegando en el mar o teniendo un periodo de descanso. Puesto que no podemos dormir, tenemos un problema adicional. Nuestros cuerpos están cansados. Piensen, si 70 millones en el mundo no duermen lo necesario, ¿qué significa? Significa que una cantidad se está durmiendo en el trabajo, o se está durmiendo en las clases, o se duerme en el volante. Una de las cosas que también está siendo visto ahora con respecto al cansancio y con respecto al no dormir es el desvelo que tienen muchas personas, pero sobre todo a nivel de estudiantes, de pasar demasiado tiempo en las redes. Y incluso ya la, la salud ha descrito una enfermedad que se llama la nomofobia, y la nomofobia tiene que ver con cansancio por desvelo de el internet. Ahora, si la gente se está durmiendo en clase, se está durmiendo al volante, 1,500 muertes dicen a diario en la carretera se atribuye a camioneros somnolientos. Lo otro dramático con respecto a esta situación es que diariamente se consumen 30 toneladas de aspirinas, pastillas para dormir y tranquilizantes. O sea que el negocio es
es grande. Así es que el medidor de energía en el tablero de mando de nuestra cabeza y de nuestra vida está marcando vacío y hay muchas personas que no pueden descansar. El, Trabajamos arduamente para ganar dinero, hay títulos que alcanzar, hay escaleras que subir y según nuestra mentalidad estar bien ocupado es estar a un paso de la santidad. A veces idealizamos a Thomas Edison, quien decía que podía vivir con 15 minutos de sueño. Y por el contrario, nos olvidamos de Albert Einstein, que promediaba 11 horas de sueño por noche. Y fíjense que en 1910, según las estadísticas, se dormían de 10 a 12 horas por la noche. En la actualidad dormimos de 6 a 7 horas y nos enorgullecemos de ello. Y por eso tenemos la cansada, tenemos el cuerpo cansado. Pero lo que es peor, tenemos el alma cansada. Somos criaturas eternas y nos hacemos preguntas de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la vida, qué es bueno, qué es malo, hay vida más allá de la muerte. Estas son preguntas fundamentales para el alma. Si las dejamos sin responder, tales preguntas nos van a robar el descanso. Ahora, ¿sabe usted? O sea, no sé si ustedes saben que solo otra criatura viviente tiene tanto problema para descansar como nosotros. No son, estos dormitan, ni los osos, estos hibernan. Los gatos inventaron las siestas breves. Las ardillas dicen que duermen durante 20 horas diarias. La mayoría de los animales saben descansar, pero hay una excepción, las ovejas. Tales criaturas tienen poca inteligencia y son lentas. Se trata de las ovejas. ¿Saben ustedes que a las ovejas les cuesta dormir? Y para que una oveja pueda dormir o duerma bien, todo tiene que estar bien a su alrededor. Es decir, que no hay alrededores, no puede haber tensiones en el ganado, ni insectos en el aire, no debe tener sensación de hambre en el vientre. Si ella cualquiera de estas cosas las tiene, no va a poder dormir. Todo tiene que andar bien. Ahora, desafortunada ella por sí misma no puede hallar lugares ideales para ese descanso y tampoco se puede rociar un para quitarse los parásitos, ni tampoco va a tratar las afecciones personales, ni puede añadir alimento. Por eso es que y por eso es que David pone que necesitan un pastor que las guíe y les ayude a descansar en lugares de delicados pastos. Sin un pastor no pueden descansar. Esto me lleva a pensar que nosotros tampoco podemos hacerlo sin un pastor. En el versículo 2 del Salmo 23, el poeta David, en David el artista, y su pluma se convierte en su pergamino en lienzo y sus palabras pintan un cuadro. El cuadro que pintan es un rebaño de ovejas echadas sobre sus patas dobladas, rodeada al pastor. Los vientres danzan. Y además de eso, a un costado hay alguna laguna quieta y al otro hay un pastor que vigila. Por eso el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es una promesa. Hay, como les digo, elementos básicos para que una oveja duerma. Primero, no tiene que haber amenaza de depredadores, algo que le esté ocasionando miedo. Segundo, no puede tener tensiones con otras ovejas dentro del rebaño. No debe haber insectos en el aire que les molesten en su nariz o sus ojos y que le infecten y que le hagan tener algún tipo de picazón o algo por el estilo. Y lo último es que tampoco una oveja puede dormir si ella tiene una sensación de hambre en el vientre. Ahora, el Salmo 23 es una promesa. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué nos promete el Salmo que nos ayudará a descansar?
cómo trata el Salmo 23:2 el problema del cansancio. Bueno, hay tres promesas que el Salmo 23 nos dice con respecto a descansar. En primer lugar, las tres promesas que nos hablan nos harán descansar. En primer lugar, el Salmo 23 nos habla de la promesa del descanso. Pero antes de eso, quisiera hacer una breve definición. ¿Qué es una promesa según la Biblia? Fíjense que ustedes si estudian la Biblia y la ven, hermanos y hermanas, deben darse cuenta de una cosa. Fíjense que en la Biblia la palabra promesa solo se usa para los humanos, porque los humanos son los que necesitan prometer. Dios no promete. De hecho, cuando habla en Deuteronomio de que no les faltó ninguna promesa de lo que Dios les había dicho, en realidad la palabra que se utiliza y que se traduce al castellano como promesa en el hebreo es que no les faltó ninguna palabra que dijo Dios de lo que les había dicho. Y si ustedes lo ven, es lógico, porque cuando nosotros prometemos, la promesa es un acto para reafirmar que lo que estamos diciendo va a ocurrir. Es decir, nosotros debemos utilizarla porque nosotros mentimos. Entonces, si le decimos a una persona, mira, voy a llegar a tu casa, y él dice, ¿de verdad vas a llegar? Sí. Le decimos, sí, te lo prometo, voy a llegar. El utilizar la palabra prometo está diciendo de que usted está asegurando su ida. Con Dios no es así, porque Dios no miente. Si Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Entonces no necesita prometer. Dios no necesita decir, te prometo que te voy a hacer esto. No, porque si Él dice, te bendeciré, no tiene que decir, te prometo que te bendeciré. No, porque si ya dijo que te va a bendecir, no solamente no te miente, sino que es capaz de hacerlo en todas las dimensiones. Entonces, a veces digo esto porque hay muchas personas que hablan de las promesas de Dios y que Dios promete esto, pero en realidad Dios promete. Dios lo que hace es decir su palabra y su palabra es autoritaria. No necesita corroborar que nos va a confirmar que es cierto lo que está diciendo. Por eso es tan importante que entendamos que el sentido bíblico de la promesa es la palabra dicha por Dios con una señal que le respalda su carácter, su persona. Entonces, por eso lo que Dios dice se cumple, porque no hay vuelta de hoja. Nadie puede dudar de lo que Dios dice, ni Dios va a estar mintiendo. No sé si usted ha conocido personas que son honestas y que no mienten, y uno valora eso, porque a veces uno dice, no, me la está diciendo es verdad. Ahora pensemos en Dios, que es perfecto, que no tiene nada por el estilo. Y si Él dice, te voy a acompañar, estaré con vos todo el tiempo, no tiene que prometerlo, porque Él va a estar con nosotros. Entonces, al entender, es que entendemos nosotros el Salmo 23, porque lo que está, Él no dice, te prometo que te voy a llevar a lugares, no que Él dice, en lugares dedicados pastos te voy a llevar. Significa que Él está diciendo las cosas que va a cumplir. Y eso es una promesa según la Biblia. Ahora, hay tres promesas que Dios utiliza y que David establece que tienen que ver con esa palabra dicha por Dios. Primero, nos dice con respecto a descansar que en primer lugar Dios nos habla de orientación. En segundo lugar nos habla de provisión y en tercer lugar operación. Esa frase es la que realmente me está dando a entender de la recuperación. Ahora, veamos entonces en primer lugar la promesa de la orientación. El Salmo dice en lugares. Pero en el texto hebreo el orden gramatical es diferente, porque el énfasis está en descansar, no tanto en el lugar. Cuando uno lee en el texto hebreo, la expresión dice, me hará descansar en lugares de delicados pastos. Esa es la idea del texto. El énfasis está en el descanso.
no tanto en los lugares. Sin embargo, cuando usa el término lugares, habla de expresión, de posicionamiento, de posición. Es decir, cuando dejamos que el pastor nos ministre, nuestra orientación tendrá una solidez como ninguna otra. Vivimos en tiempos de grande desorientación. La gente, aunque sabe que existe, simplemente no está consciente de la vida, hacia dónde va con su vida. Incluso en este tiempo de pandemia, la gente de alguna manera perdió la perspectiva de logro y de meta, porque simplemente fueron destrozadas por circunstancias que nadie se esperaba. El término orientación se puede demostrar con esa frase en tres dimensiones importantes. Estamos hablando de orientación, la promesa de la orientación. Dios nos va a llevar a ciertos lugares, pero no solamente a ciertos lugares, sino a qué tipo de lugares y por qué esos lugares. ¿Qué es lo que Dios promete con la orientación? Primero, Dios nos promete que una de las cosas que nos va a hacer es que Él nos va a ubicar, ubicación. ¿Por qué? La expresión que usa es la preposición en. Esta preposición en el texto original no está referida claramente, sino que está sobreentendida. Gramaticalmente se llama que es una preposición de locativa, que significa que es de lugar, y nos habla de estar en un lugar o posición. Cuando Dios habla de orientación a nuestras vidas, que nos va a dar descanso, Él dice, mira, una de las cosas que debes entender es que la ubicación que yo tengo es la orientación que yo he querido para tu vida. Así es que no debes sentirte mal. Ahora, esa ubicación puede ser cualquier cosa, pero la mejor ubicación, hermanos y hermanas, es estar en el lugar donde Dios te ha llevado. Estar en el lugar donde Dios quiere. Y es importante porque entender la ubicación nos va a librar de la ansiedad. Vivimos en un mundo, como lo mencioné al principio, donde vivimos llenos de ansiedades. Es imposible muchas veces poder encontrar tranquilidad y paz. El mundo corre de una manera angustiosa sin saber qué le tiene miedo muchas veces. Cuando entiendo que de alguna manera, ya sea bueno o malo, Dios me ha llevado allí, significa que Él sabe el propósito y ha de ser bueno. Pues Dios no juega con nosotros. Fíjense que eso es bien interesante porque, por ejemplo, si su vida Dios la orientó hacia una enfermedad y lo llevó al hospital, esa es su ubicación. Si usted entiende que su ubicación está determinada por Dios, usted dice, bueno, Dios me ha traído aquí y Dios me tiene aquí y Él sabrá por qué me tiene aquí y me va a sacar. Eso le va a quitar mucha ansiedad. Por eso es que nos hace descansar la ubicación y la orientación. Si Dios me llevó en su orientación a la vida a perder el trabajo y estoy ubicado en el desempleo, de alguna manera no me gusta, puedo sufrir consecuencias, pero si yo llego a entender que la ubicación es parte de lo que Dios quiere en mi vida, de alguna manera Dios va a nos va a estar dando a nosotros ese tipo, ese sentido de ubicación. Pero hay una cosa segunda interesante. No solamente nos da un sentido de ubicación, la orientación, sino que también nos da un sentido de comprensión. Nota usted que la expresión está en plural. Eso nos habla de que Dios tiene diferentes lugares. No dice en lugar de delicado pasto te voy a llevar, dice en lugar de delicados pastos te llevaré. Eso nos habla de que Dios tiene diferentes procesos y etapas de bendición en nuestra vida, que es un Dios dinámico que nos mueve. Comprendemos que Dios camina y cambia los lugares, pero son varios y diferentes los momentos en los cuales nos llevará a los lugares. La comprensión, así como la orientación, la ubicación nos libra de la ansiedad, la comprensión reafirma nuestra estabilidad. ¿Por qué? Porque yo debo entender una cosa. Dios tiene una diversidad de lugares o formas en las que se nos puede ministrar y ayudar. Su sabiduría y amor es tan vasto que si se acaba un lugar, hay otro. Dios me llevará a otro.
dándonos la oportunidad de comprender que muchas veces la vida es dinámica, que Dios es tan diverso que tiene diferentes aspectos de su provisión para nosotros. Por eso es que Él dice que hay varios lugares. Y lo importante es, no te dice cuáles lugares, no los nombra por nombre, solo te dice que hay lugares, porque eso es lo que a Dios le compete en su sabiduría, saber qué lugares son los que Él tiene. No sé si a ustedes les alegra el hecho de pensar de que las cosas que vivimos van a ser, no van a ser para siempre, hay cambios siempre, y Dios siempre se está moviendo y sorprendiéndonos con sus lugares de bendición. Y por eso es que tenemos que estar muy entendidos de que debemos comprender que Dios tiene muchas cosas. En tercer lugar, no solamente habla de ubicación, comprensión, sino de sumisión. Porque, oigan esto, hermanos, si deseo disfrutar de esos lugares, debo dejar que el pastor me los muestre, ¿verdad? Y obedecer para tener acceso a su provisión, porque él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La expresión me hará descansar habla de una acción pasiva. No soy yo el que voy a buscar el lugar para descansar, es Dios quien es el que me lleva. E indudablemente, para estar en el lugar de Dios, yo tengo que aprender a someterme, a obedecer. La gente busca verdes pastos o pastos verdes que no los ha provisto Dios y por lo tanto caminan en desobediencia. Otros quieren disfrutar de esos lugares, pero no están dispuestos a seguir las indicaciones de Dios para llegar a esos lugares de bendición. ¿Por qué la gente cree que puede disfrutar la bendición de Dios sin la sumisión a Dios? Simplemente debemos entender que sin obediencia no hay provisión, hermanos. La sumisión motiva la responsabilidad. Si es que la primera frase nos habla de orientación. Esta orientación nos da ubicación y la ubicación nos libra de la ansiedad. También nos da comprensión de dónde estamos y reafirma nuestra estabilidad. Y tercero, la sumisión fortalece nuestra responsabilidad. Somos responsables. Al hablar de orientación, muchas veces buscamos las fuentes que no nos dan solución sin alivio. Fíjense que estaba leyendo la historia de Saúl. Es interesante que Saúl, cuando tuvo los problemas de turbación por un mal espíritu, fue aconsejado por aquellos que no tenían verdadero discernimiento acerca de lo que debía ser, pero que sin embargo ofrecieron su consejo. Ahora, lo triste de Saúl es que confiaba en sus asistentes. Así que lo mejor que pudieron hacer fue aconsejarle que buscara un músico que tocara y lo tranquilizara con su música. Y aquí veo uno de los más grandes problemas que alguien puede tener, hermanos. Es el hecho de estar rodeado de personas sinceras, con buenas intenciones en las que confían, pero que ofrecen malos consejos. Su meta era hacer que Saúl sintiera alivio y en otras palabras se sintiera bien. Y aquí otro gran peligro. Buscar consuelo en cosas que te hacen sentirte bien es peligroso. Porque un consejo tan malo te llevará a tratar solo los síntomas y nunca la causa de su problema. Asistentes de Saúl le dicen, mira, tráete a un músico para que te dé. Lo que los asistentes le están diciendo a Saúl es, toma una terapia y que se te haga sentir bien. El problema es que Saúl no debería sentirse bien, debería, porque su verdadero problema no tiene que ver con tener una turbación, estar de una manera turbado de una forma espiritual, sino que simple y sencillamente su problema era que el hombre estaba en pecado, ¿verdad? Lo que realmente necesitaba Saúl era volver a estar bien con Dios. Y ese es el peligro. Yo hace algunos años escribí un, 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 un ensayo, un mensaje sobre el hecho de que los cristianos no debemos dar buenos consejos.
los cristianos debemos dar consejos bíblicos. Es decir, porque puedo darle un buen consejo a alguien y ser mal consejo porque no tiene una base escritural. Esto es lo que les pasó a estos que le dijeron a Saúl, mira, trata los síntomas, pero no la raíz. Así que alentando al rey Saúl a buscar consuelo en la música, en lugar de que buscara a Dios con arrepentimiento, fue lo peor que sus consejeros podrían haber hecho. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con buscar consejos, sentir bien, porque puede ser que solo esté tratando los síntomas y no las cosas que tenemos que hacer. Ahora, en segundo lugar, la segunda promesa que este salmo nos da es la promesa de la provisión en lugares de delicados pastos. La idea de este concepto en el texto original es de verdes, pero en realidad el texto hebreo habla de pastos recién salidos. Son retoños frescos y nuevos que salen, que son más sabrosos para la oveja. La provisión de Dios es real y sin ninguna duda, pero no solamente real, sino tiene que varias cosas que demuestran el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios da nuestra provisión en este salmo y qué es lo que Dios quiere? En primer lugar, la provisión de Dios es real. Generalmente no se conoce que muchas de las grandes ovejas necesitan alimento para desarrollarse. Sin embargo, los países del mundo son zonas secas y semiáridas. La mayoría de las razas de las ovejas prosperan mejor en este tipo de terreno. Son susceptibles a menos peligros para la salud o parásitos donde el clima es seco. Sin embargo, eso tiene una desventaja. En las mismas regiones no es natural ni encontrar pastos verdes. Por ejemplo, Palestina, donde David escribió este salmo y mantuvo sus rebaños de su padre, especialmente cerca de Belén, es una tierra seca, cafezosa y quemada por el sol. Y los pastos verdes no surgen por casualidad. Los pastos verdes son el producto de un trabajo, tiempo y habilidad en el uso de la tierra. Los pastos verdes son el resultado de la limpieza de tierras rocosas y ásperas y de arrancar arbustos, raíces y troncos, de arado profundo y cuidadoso preparación del suelo, de la siembra y plantación de cereales leguminosas especiales, de regar con agua y cuidar con mucho cuidado. Todo esto representa un tremendo esfuerzo y habilidad, tiempo por un pastor cuidadoso. Si deseaba que sus ovejas disfrutaran de verdes pastos en medio de la colina, parda y árida, significaba que tenían trabajo de hacer. La provisión de Dios es tan real que Él puede darnos a nosotros en contextos áridos pastos verdes, hermano. Tenemos que entender que esa provisión es real de parte de Dios. Eso significa que por otro lado, la provisión de Dios también es leal. Me gusta esto porque no es cualquier pasto, es el más fresco. Dios podría sacar un montón de chiribisco y un montón de hierba para que se la comiera. Es el mejor, el más delicado, el más nutritivo, accesible al gusto de la oveja. Son los brotes tiernos de una nueva grama. Me imagino que el sabor de este pasto es totalmente diferente al pasto viejo y seco que se halla alrededor de la pradera. Dios hace que su provisión sea especial con cura, de amor y por sobre todo mostrando que a Él no solo le interesa proveer, sino animar con la provisión y estimular nuestra fe. Por eso es que nos da pastos verdes. Y por eso es que el texto en español traduce delicados pastos. Pero en realidad Dios hace muchas cosas. Y tercero, la provisión de Dios no solamente es real o leal, sino que también es liberal. No sé si usted ha notado que dice en lugares de delicados pastos. Esto está en plural. Igual que el de lugar, también pastos está en plural. No es solo un pasto, hermanos. Son varios, son múltiples. Abundan. Dios da con liberalidad. Su esencia es la abundancia y la bendición. La promesa de la provisión de Dios es una promesa real, es una promesa leal y una promesa liberal. Dios va a estar con nosotros en ese sentido. Ahora, lo real
de la provisión de Dios demuestra la habilidad del pastor. Tenemos un pastor hábil que nos provee. Lo especial demuestra la sensibilidad del pastor. Y no solo nos da una cosa para comer, sino nos da una cosa buena, rica, atractiva. Y lo tercero es que lo liberal demuestra la generosidad del pastor. Ustedes observan que no dice ningún requisito en el sentido de que si nosotros hacemos ciertas cosas, Él va a darnos el pasto. Dios lo da así generosamente. En tercer lugar, la promesa de la recuperación. El Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La expresión en hebreo denota una oveja totalmente tirada y recostada en el pasto, sin ninguna preocupación, sin necesidad y distracción. Lo extraño de las ovejas es que debido a su propia constitución es casi imposible que se le haga acostarse a menos que se cumplan 4 requisitos que ya mencioné. Pero antes hay que aclarar que es que debido a su timidez, las ovejas se niegan a acostarse a menos que estén libres de todo miedo. Por otro lado, debido al comportamiento social del rebaño, las ovejas no descansarán a menos que estén libres de fricción con otras de su mismo tipo. También si son atormentadas por moscas o parásitos, las ovejas tampoco descansarán. Solo cuando están libres de las plagas pueden relajarse. Y por último, las ovejas no se acostarán mientras se sientan necesitadas de encontrar comida. Deben estar libres de hambre. Así que es significativo que para estar en reposo debe haber un sentido definido de libertad del miedo, la fricción, los pequeños malestares, la necesidad de comer, es decir, el hambre. Cuando examinamos cada uno de estos 4 factores que afectan a las ovejas tan severamente, vamos a entender por qué el papel que el propietario juega en su gestión es tremendamente importante. En realidad, él es el quien hace posible que se acueste y descanse, se relaje, se contente y esté tranquila y floreciente. Un rebaño inquieto y descontento, siempre agitado y perturbado, nunca le hace bien. Y lo mismo ocurre con la gente. Generalmente no se sabe que las ovejas son tan tímidas y fácilmente entran en pánico, que incluso un conejo perdido que aparezca de repente por detrás de un arbusto puede hacer que el rebaño haga una estampida. Cuando una oveja sorprendida corre, se asusta y asusta a todo el rebaño y se va a llenar de pánico sin tenerse a observar lo que le asustó. Debemos entender que Dios quiere hacer muchas cosas. Ahora, en realidad vivimos en un tiempo de ansiedad, miedo y premonición o una sensación de descanso intranquilo. ¿Cuáles son las cosas más comunes entonces al utilizar esta figura? Primero, Dios nos va a hacer descansar de las tensiones. La oveja no va a poder estar en paz sin una amenaza externa, el miedo. Generalmente es lo desconocido, lo inesperado que produce el mayor pánico. Cuando estamos en las garras del miedo es cuando la mayoría de nosotros somos incapaces de hacer frente a las circunstancias crueles y las duras complejidades de la vida. Sentimos que son enemigos que ponen en peligro nuestra tranquilidad y a menudo nuestro primer impulso es simplemente levantarnos y huir de ellos. Hay tensiones ahora en nuestras vidas, hermanos, que están afectándonos y Dios te promete, te voy a hacer recuperarte de eso. Quiero que tú descanses. La segunda cosa tiene que ver que Dios nos va a hacer descanso de las fricciones. La segunda fuente de miedo de que las ovejas adolecen es la de rivalidad y competencia cruel dentro del rebaño. Sí, todos podemos reconocer que en cada sociedad animal se establece un orden de dominio o estado dentro del grupo. En las ovejas hablamos de la orden de los empujones. Por lo general, un arrogante, astuto y dominante viejo carnero será el jefe de cualquier grupo de ovejas. Y él tiene su posición de prestigio por los topeteos que él dé para dejar a las otras ovejas, para alejar a las otras ovejas o corderos de los mejores pastos o suelos de reposo favoritos. Para lograr las mejores cosas, todas las ovejas establecen los mismos patrones para mantener su posición exacta en el rebaño. Todas utilizan tácticas de enfrentar y empujar a los que están abajo, son más débiles. Debido a esta rivalidad, tensión y competencia por el estatus y autoafirmación, hay fricción en el rebaño. Y eso es cierto.
aunque las ovejas pueden ser catalogadas como mansas, pero nunca, no sé si ustedes han visto peleándose en los rebaños. Yo recuerdo que allá en Guatemala tuve una experiencia interesante. Un día íbamos para eh, un lugar cerca de la frontera con México, pero en la subida del altiplano llegamos al lugar este que se llama Alaska, que es un valle grandísimo, que se mira todo bien bonito y es un lugar, uno de los lugares más fríos de Guatemala. Y nosotros íbamos con el grupo de hermanos y allí nos paramos a tomar fotos y a comer algo, porque el lugar era bien bonito. Y tuve la oportunidad de ver a una pastora con un rebaño de ovejas que, trabajando allí en el lugar, en los pastos que estaban ahí. Y de repente vi cómo el rebaño empezó a moverse agitados y empecé a ver que se daban unos con otros de cabezazos y la pastora tenía que intervenir para hacerlo y se dan de a feo, hermano, se dan duro. Hay un conflicto. Este conflicto de celos y de rebaño puede ser perjudicial y porque las ovejas se vuelven nerviosas, tensas, descontentas e inquietas, pierden peso y se vuelven irritables. Ahora, ¿saben que hay una gran ventaja con las ovejas con respecto a eso? ¿Saben ustedes que las ovejas se bien rápido? Son de memoria corta. Eso hace que las ovejas olviden rápidamente sus rivalidades y rápido para luchar, paran de luchar cuando se les separa y se hacen a un lado. Y es que muchas veces es la presencia del pastor que las hace olvidar y eso hace la diferencia. Eh, y otro punto interesante que se ha observado es que las ovejas menos agresivas son las más contentas. Dios nos va a trabajar, nos hace descansar de las fricciones, pero también nos hace trabajar, descansar de las situaciones, como es el caso de la libertad del miedo a los depredadores o la fricción dentro del rebaño. La libertad del miedo del tormento de los parásitos e insectos es esencial para la satisfacción de la oveja. Por eso es que cuando más adelante entremos en el Salmo que dice que unges mi cabeza con aceite, tiene un significado que tiene que ver precisamente con esto. Es para darle tranquilidad. Es decir, las ovejas, especialmente en verano, pueden estar incómodas por las moscas nasales, moscas de la piel y garrapatas. Y al ser atormentadas por estas plagas, es literalmente imposible para ellas acostarse y descansar. Y en lugar de están levantadas de pie, golpeando sus piernas, sacudiendo su cabeza. Un buen pastor aplicará todo tipo de repelentes de insectos. Él verá que están ungidas lo suficiente para limpiar sus vellos de garrapatas, les proveerá refugio en los árboles. Y yo creo que cuando inmediatamente hay alivio de eso, las ovejas pueden descansar. Esas cosas, bichos molestosos que nos dan y nos quitan la tranquilidad, pueden ser situaciones en nuestras vidas que nos están robando, pero Dios quiere decirnos que nos va a hacer descansar de eso. Y finalmente, Dios nos hará descansar de las frustraciones. Por último, para producir las condiciones necesarias para que una oveja descanse, debe haber libertad de miedo al hambre. Una oveja hambrienta, mal alimentada, es siempre frustrada, en movimiento, buscando de un lado a otro un bocado cuando hay escasez de forraje y así trata de satisfacer su hambre. Estas ovejas no están contentas, no prosperan, no tienen nada de utilidad para sí mismas ni para sus propietarios, languidecen y carecen de vigor y vitalidad. Por eso es que nosotros debemos entender que Dios nos habla, de que nos promete. Ustedes saben que en la escritura hay una imagen retratada de la tierra prometida, a la que Dios se esforzó tanto para dirigir a Israel desde Egipto. Ustedes han escuchado la frase que es una tierra que fluye leche y miel. Y yo siempre me he preguntado por qué es que utiliza leche y miel, o sea, ¿a qué se refiere esa figura? ¿Por qué es que es ese tipo de cosas? Bueno, investigando con eso me di cuenta que no solo es lenguaje figurativo, sino que es una terminología esencialmente científica. En términos agrícolas, hablamos de flujo de leche y flujo de miel. Con esto nos referimos a la temporada alta de primavera y verano, cuando los pastos están en su punto más productivo. El ganado que se alimenta del forraje y las abejas que visitan las flores, es decir, están produciendo un correspondiente flujo de leche y miel. Así que una tierra que fluye con leche y miel
Lo que le está diciendo es una tierra productiva, rica, de verdes pastos exuberantes, que sus estaciones llegan con el tiempo que debe darse. Esta vida de superación tranquila, de reposo feliz, de descanso en su presencia, es algo que pocos cristianos realmente podemos disfrutar. Debido a muchas otras cosas, nosotros no tenemos esa tranquilidad, esa paz. Así es que la imagen que hemos visto con respecto a esta promesa, Dios nos dio la promesa de orientación, la promesa de provisión y la promesa de recuperación. Eh, Creo que es importante entender que vivimos en un mundo donde el sonido, el ruido nos hace perder la dirección y estar ansiosos y no descansar. Leí la historia de dos amigas que se encontraron en un centro comercial para ir a una cafetería y las dos entraron al estacionamiento al mismo tiempo. Cuando salió de su coche, una vio a su amiga que le hacía señas, pensó que le decía algo, pero no pudo oír palabra alguna. Un martillo hidráulico rompía el pavimento a corta distancia. Caminó hacia su amiga, que como supo luego, solo la saludaba, y ambas entraron en la cafetería. Llegado el momento de irse, una de ellas no logró encontrar sus llaves. Buscó en su cartera, en el suelo, en el coche de su amiga. Finalmente, cuando llegó el coche suyo, ahí estaban. No solo estaban en la cerradura del contacto, sino que el motor estaba funcionando. Había estado funcionando todo el tiempo que ella y su amiga habían estado en el café. Y es que la mujer culpó al ruido. Había tanto ruido que olvidé apagar el motor. Y creo que muchas personas se comportan así. El mundo se comporta de esa forma. Hay tanto ruido que nos olvidamos apagar el motor. La vida se puede hacer tan ruidosa, vamos a apagarla. Pero la única manera en que nosotros podemos apagarla es cuando el pastor nos hace descansar, y esa es la buena noticia. Hermanos, necesitamos en estos tiempos transmitir esa tranquilidad, ese descanso que Dios quiere para nosotros. Finalmente quiero comentarles que leí que una de las cosas que hacen los esquiadores, o los que entran en competencias con esquí, es que uno de los consejos que les dan a los esquiadores es que cuando vengan a toda velocidad descendiendo de la montaña, si se tropiezan y y se caen, le dicen que al momento de caerse debe ser su cuerpo todo flojo, aflojar lo más posible, hacerse lo más aguado posible, porque de esa forma no va a sufrir ningún acto lógico. Porque si una persona cuando se cae va a ganar su cuerpo rígido, es más fácil que se quiebre a que sea, a que caiga por todos lados, pero que no se golpee ni se quiebre. La vida a veces es como eso, ¿no? Es decir, venimos carrera abajo y a veces nos tropezamos, pero el único que nos puede hacer relajados es Dios, y por eso su salmo dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Hermanos, que Dios pueda hacernos descansar en Él y que podamos tener esa paz y esa tranquilidad. Que Dios nos bendiga. Decía hermano Romeo, la verdad es que estamos aprendiendo tanto y gracias hermano, porque hay tanto que saber de este reposo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? De cómo Dios quiere verdaderamente hacernos descansar. Eso bueno, volvería a repetir toda la prédica, todo me hizo, como decimos, clic, ¿verdad? O sea, estuvo tan gloriosa y los quiero invitar, hermanos, porque si ustedes necesitan volverla a repasar, gracias a Dios está aquí colgada en YouTube. Si necesitan pues aconsejar a alguien, como decía el hermano Romano, no hay que darles un buen consejo, hay que darle un consejo bíblico. La invitación es, escuchen este mensaje, óiganlo, analícenlo, y verdaderamente vendrá esta paz a esos corazones que están atribulados, y los que tal vez no están atribulados, pues necesitamos descansar, ¿verdad? Gracias, hermano, bendecido. Vamos a Amén. orar. ¿Quieres orar, hermano, por favor, por ¿Sí? esta palabra que hemos Padre, queremos, sí. Padre, de veras necesitamos reposar y descansar en ti, Señor.
A veces somos como esas ovejas atribuladas por fricciones, por parásitos en nuestra vida espiritual que nos hacen correr de un lado a otro sin parar, Señor. Pero ayúdanos a reposar en ti, Señor. Danos ese descanso. Llévanos a esos lugares de delicados pastos que nos has prometido. Oro por mis hermanos en la iglesia en Guatemala para que tú traigas el reposo y el descanso a sus vidas. Y para todos nosotros, Señor, en este mundo, para el mundo mismo, necesitamos descansar en medio de esta pandemia, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y confiamos que tú nos vas a ministrar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues bendecidos hermanos, con toda bendición. Gracias por estar aquí nuevamente. El pastor Romeo Guevara, que realmente nos hemos estado deleitando en este salmo. Creo que la poesía de Dios es tan reconfortante para nosotros en nuestra vida en este tiempo. Así que yo te invito, hermano, que compartas este mensaje, que seamos multiplicadores, que ya el Señor nos ha hecho abandonar la comodidad de las bancas de la iglesia, pero tampoco ahora nos acomodemos a la silla del comedor o a la silla de la sala, sino que salgamos a evangelizar llevando este precioso y poderoso mensaje. Bendecidos con toda bendición. Amén. Gracias, hermano. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Amén.